La Torre de Babel no fue un castigo. Durante siglos, este relato se interpretó entendiendo la dispersión de las lenguas como un castigo divino por la arrogancia humana. Pero hoy quiero invitarte a explorar una visión alternativa, una en la que lo que a primera vista parecía una maldición se revela como un regalo, una bendición oculta que ha pasado desapercibida. Imagina por un instante un mundo en el que todos los hombres y mujeres compartían una sola voz y una única lengua. Así nos introduce el relato bíblico en Génesis 11. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. En este escenario de unidad, la humanidad, embriagada por la posibilidad de alcanzar la perfección, decidió emprender un proyecto colosal. Unidos por una idea común y una ambición abnegada, se dijeron entre sí: «Vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. Construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo». Pero en ese momento de efervescencia, el Señor descendió para observar la hazaña en ciernes y pronunció estas palabras que marcarían el destino de la humanidad. «Miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros». De esa manera, el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. A lo largo de los siglos, la enseñanza que se extrajo de este relato fue la advertencia contra la soberbia, la señal de que el hombre no debe aspirar a alcanzar el cielo con sus propios medios. Se entendía que la unidad lingüística y cultural era un ideal inalcanzable, y que la multiplicidad de lenguas era la consecuencia inevitable de la arrogancia humana. La moraleja tradicional nos dice que no debemos pretender ocupar el lugar de Dios, pues al hacerlo enfrentamos terribles consecuencias. Sin embargo, si nos detenemos a meditar en el contexto en que se escribió este relato, se vislumbra otra lectura, mucho más rica y esperanzadora. Muchos estudiosos han señalado que el relato de Babel fue redactado en el siglo VI a.C., en un tiempo oscuro para el pueblo de Dios, cuando el rey Nabucodonosor había llevado a los judíos al exilio en Babilonia. El término Babel en sí es un juego de palabras de doble sentido. En hebreo se asocia con la raíz balal, que significa confundir. Además, el nombre se vincula con la expresión babilónica Bab-el, que se traduce como puerta de Dios. Y resulta que el antiguo nombre sumerio de Babilonia se traducía como puerta de los dioses. Por lo tanto, Babel es literalmente Babilonia. El relato de la Torre de Babel es el relato de la Torre de Babilonia, posiblemente en referencia al gran zigurat de 7 plantas en honor al dios Marduk, que se acabó de construir durante el reinado de Nabucodonosor. Este zigurat tenía el último piso pintado de azul, con el que se pretendía simular que llegaba a estar en contacto con el cielo. Imagina por un momento la penuria y la desesperanza de esos cautivos. Habían perdido su templo, su tierra y hasta su rey. Estaban en una tierra extraña, despojados de todo aquello que daba sentido a su identidad. En ese contexto de dolor y desarraigo, la historia de la Torre de Babel adquiere una resonancia particular. Lejos de ser una simple denuncia del orgullo humano, el relato se transforma en un mensaje de esperanza para un pueblo que anhelaba recuperar su identidad. La dispersión de las lenguas, lejos de ser un castigo, se puede interpretar como un acto liberador. Dios, al confundir las lenguas, no los condena, sino que impide que un proyecto totalitario borre la diversidad inherente a la condición humana. La intención divina no era, según la interpretación tradicional, castigar la ambición humana, sino preservar la diversidad cultural, el antídoto natural a los regímenes absolutistas que tanto daño han hecho y que bajo su influjo ya sabemos las atrocidades que somos capaces de perpetrar los seres humanos.
La dispersión de las lenguas, entonces, se erige como un mecanismo divino para evitar que un solo proyecto monopolice el poder y para preservar el equilibrio que rige el cosmos. Un ejemplo de esto se encuentra en el capítulo 3 de Daniel, en el que el rey Nabucodonosor construye una estatua de oro para que todos la adoren. Y un vocero proclama: «Gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente». Ahora, imagina ser uno de esos judíos exiliados, viviendo en un imperio inmenso y majestuoso, rodeado de culturas, lenguas y tradiciones que amenazaban con borrar tu identidad. La historia de la Torre de Babel se convierte en un bálsamo para el alma herida, un recordatorio de que la diversidad no es un defecto, sino una bendición. Esta nueva interpretación nos invita a ver en la multiplicación de las lenguas un regalo divino. Al dispersar a la humanidad, Dios no sembró la discordia por mero capricho, sino que evitó el surgimiento de un sistema totalitario que, al unir a la gente en un único idioma y una única cultura, habría permitido la instauración de un poder que pretendiera usurpar el lugar de lo divino. Así, la dispersión se transforma en un acto de liberación, en el que cada pueblo, con su idioma y su cultura, puede florecer y contribuir a la riqueza del tapiz humano. De este modo, la intervención divina no es una maldición, sino una bendición enmascarada, un mecanismo que, a través de la confusión de las lenguas, protege la libertad y la pluralidad, fundamentos esenciales para la verdadera comunión entre los seres humanos. Al contextualizarse en el marco del exilio y bajo el poder de una cultura totalitaria, esta historia adquiere una doble dimensión. La historia de la Torre de Babel es un llamado a abrazar la diversidad, a reconocer que en cada idioma, en cada cultura, reside una chispa del Creador, un testimonio de que la pluralidad es la verdadera forma de comunión y no la uniformidad impuesta por el poder. La nueva interpretación de la historia de Babel nos enseña que la intervención divina, lejos de ser una reprimenda al orgullo humano, es una manifestación de amor y protección hacia su pueblo. Dios, en su infinita sabiduría, no teme que la humanidad se eleve en una torre hacia el cielo. Al contrario, confía en que, al dispersarla en una rica diversidad de lenguas y culturas, preservará la libertad y la esencia de cada ser. Espero haber aportado un punto de vista enriquecedor para ti, y si te parece bien que siga haciendo este tipo de contenido, házmelo saber con un generoso like antes de pasar a otro vídeo. Gracias por tu atención.